Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy continuamos escuchando la lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión al Evangelio de hoy, martes 26 de marzo, tercera semana de Cuaresma. Verdaderamente impresionantes e interesantes las lecturas y el Santo Evangelio. Cada día es un mensaje nuevo que nos invita a renovar nuestra fe y nuestro compromiso para nosotros estar cerca de Dios. Si hemos escuchado con atención la primera lectura, el profeta Daniel, por medio de hacer que se detuvo a orar, le pide a Dios que tenga compasión y misericordia de nosotros. El salmo responsorial es: Señor, recuerda tu misericordia. Y nos dice: recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, queriendo decir que la misericordia de Dios no termina nunca. Después, esto es como un introito, como esa puerta que se nos abre para llegar al relato del Santo Evangelio también de esta mañana. Un mensaje verdaderamente muy actual de nuestros tiempos, porque a veces nos cuesta trabajo perdonar. Sería un buen momento para preguntarnos nosotros hoy, para preguntarme yo y cada uno, hacer ese examen de conciencia. Pero así como dice la frase, a conciencia. Si yo he logrado perdonar, porque el Santo Evangelio comienza: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Pedro, creyendo que había dicho una gran cantidad, como diciendo, supe responder hasta 7 veces. Y Jesús contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Queriendo decir una multitud, multiplicado el 7 por el múltiple de más de 7 veces, hasta 70 veces 7, ¿cuánto nos va a dar? Si hacemos matemáticamente son 2.400 veces aproximadamente, más el 7 que le sale sobrando. Entonces, por eso es que el número 7 lo miramos como el número perfecto. Entonces, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Y Jesús, como a veces somos un poco de cabeza dura, nos propone la parábola que nos dice: el reino de los cielos se parece a esto y todo lo demás que ya escuchamos en la proclamación. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? La plegaria de Daniel se apoya por entero en la misericordia de Dios. La época de Daniel es un periodo de prueba y de mucha humillación. Los judíos han sido deportados de Babilonia, perseguidos en desolación, cuando Daniel eleva a Dios su plegaria. Y de esta situación brota la sensación de estar abandonados de Dios. Probablemente nosotros así nos sentimos también a veces. Por eso, hemos de considerar nuestra pequeñez. Atrevernos a hacer un balance de nuestras miserias y pecados. Pedir esa lucidez para poner nombre a las cosas es ya un inicio de plegaria. La misericordia aparece como elemento de la experiencia interior de cada una de las personas que viven en un estado de culpabilidad o padecen cualquier clase de sufrimiento, tanto el mal físico como el mal moral o pecado. Pero, sobre todo, cuando nos invade el dolor y la impotencia ante lo que no podemos hacer con nuestras solas fuerzas, saber vivir esta misericordia para poder recibirla, perdonar nosotros a los que nos hayan podido ofender. Perdónanos como nosotros perdonamos. Nos atrevemos a decir cada día en el Padre Nuestro para pedir perdón. Debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud del Dios perdonador, siempre el perdón. La Cuaresma es tiempo propicio para recordar el perdón de Dios. Recibimos y el que estamos llamados a dar, sobre todo el que brota de un corazón misericordioso. El perdón evangélico, tal como Cristo lo vivió y lo proclamó, supera la simple comprensión que se compadece de la miseria del hombre
Él mismo nos lo hace ver para que lo vivamos de manera consciente en cada uno de nuestros actos. Y así tengamos presente la necesidad de solicitar ese perdón por parte de aquellos a quienes hemos podido ofender. Para ser perdonado hay que tener presente el propio pecado y asumir la propia historia, pero este recuerdo puede estar al servicio de la culpabilidad, ni debe mantenernos en nuestras miserias. Por el contrario, debe ayudarnos a vivir de cara a Dios, con la gracia de su misericordia, hecha vida en nuestra propia historia de mil maneras. Porque Dios siempre está ahí para acogernos, perdonándonos y amándonos con su amor ilimitado y esperando de nosotros que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Porque el Dios misericordia espera de nosotros, criaturas suyas, idéntica actitud hacia nuestros semejantes. Dios prefiere la misericordia y el amor fraterno a todos los cultos, ofrendas, sacrificios que podamos hacer, y el verdadero ayuno grato a Dios es el que nos mueve a la misericordia y a la compasión para con los demás. Por todo ello, quizá la experiencia más rica sea probablemente haber pasado personalmente por la experiencia de la gratuidad del perdón de Cristo, porque no se puede perdonar verdaderamente como Cristo nos lo pide, sin haber sentido verdaderamente el perdón. La Cuaresma es tiempo de oración, de piedad, de estar con Dios, de saberse mirado por Él. Pidamos con insistencia perdón y tomemos conciencia cuando recemos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es hermoso vivir en esa actitud constante y palpar en muchas ocasiones de nuestra propia vida el poder sanador del perdón. El perdón vivido desde la propia experiencia de caída y volver de nuevo a levantarnos nos cura por dentro, que es en definitiva una gracia extraordinaria que nos impulsa a vivir desde Dios todos los acontecimientos de nuestra vida. Pregunta: ¿seremos capaces de vivir siempre en actitud de perdón? Pregunta: ¿recordaremos especialmente las veces que Dios nos ha perdonado y la gracia de volver a empezar de nuevo después de este profundo sentimiento de que algo nuevo surge en nuestro interior, después de sentir el perdón y la misericordia de Dios y de los demás? Verdaderamente, en este tiempo en que estamos viviendo, donde existe tanto el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, el hedonismo, y donde este mundo, con su falacia, con su falsedad, nos envuelve, y vivimos en ese pecado estructural que no nos deja ver en los que sufren, en los marginados, en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en el forastero, en todos y cada uno de ellos que está presente Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo abrir las manos para ayudar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser misericordiosos? ¿Por qué le estamos pidiendo a Jesús que baje de la cruz y camine entre nosotros todavía, si yo no estoy poniendo lo que está de mi parte? Queriendo decir que yo puedo ser ese reflejo también de Cristo en la vida de los demás. Recordemos lo que San Pablo nos dirá y nos gritará un día a nosotros: ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero yo tengo la responsabilidad de ser esa luz para nuestros hermanos en la fe. Pidamos al Señor que no nos cansemos nunca de perdonar y de ver en nosotros siempre lo mejor. Señor, que nuestra vida y nuestras actitudes hablen de perdón, de amor, de compasión y de misericordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.